Correcto. Muy bien, ya estamos en vivo. Vamos a ir esperando poco a poco que se conecten las personas, pero por lo mientras, pues le doy la bienvenida y le agradezco muchísimo al doctor Enrique Bustos Bertó por haber aceptado esta invitación a participar en esta edición 5 de la segunda temporada de Código Abierto, el programa de periodistas multimedios dedicado a las elecciones 2024. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar esta invitación. Al contrario, don Carlos Vergara, el agradecido soy yo de que me hayas invitado a este tu bonito programa, porque es un programa de análisis y la realidad Código Abierto ya tiene una trayectoria y yo creo que vamos a tratar de poner nuestro granito de arena aquí en tu programa y con José Miguel Cobian también, que es un excelente comentarista político. Sí. Muy bien. Enrique Bustos, bueno, pues ustedes lo saben, alcalde de Córdoba de 1992 a 1994, pero además después de esa experiencia, de ese cargo público, bueno, pues ha participado en innumerables campañas electorales, es un analista político bastante conocedor de no solo del ámbito local, sino estatal e incluso nacional. Y también se encuentra con nosotros, como ya es costumbre, y a quien agradezco también, José Miguel Cobian. Cobian, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Hay costumbres que no son tan buenas. Un placer estar contigo en el programa y con el doctor Enrique Bustos, que realmente es un verdadero conocedor del tema político. Y bueno, disculpamos a Viridiana Bretón, que está en una conferencia, tiene un compromiso y a lo mejor se reúna con nosotros un poquito más tarde, pero por lo mientras vamos a empezar y quisiera empezar con ustedes preguntándoles, doctor, si gusta usted empezar, con respecto al pasado proceso electoral para la renovación de la gubernatura, donde también participó como candidato Pepe Yunes. ¿Cuál es la diferencia, si es que hay alguna diferencia con respecto a esta elección? ¿Es la misma efervescencia que hay con respecto a su persona y a su candidatura? ¿Lo ve usted igual, sin cambios? Las fuerzas, finalmente, las fuerzas políticas y sociales están proyectándose hacia su candidatura, o por el contrario hay una desaveniencia, un alejamiento. ¿Usted cómo lo ve, doctor? Gracias, don Carlos. Mira, la realidad de un principio es que ninguna elección es igual. Y aquí del proceso pasado al de este 2024, pues hay muchas diferencias. Una fundamental es que Pepe Yunes iba en alianza con el verde ecologista PRI y el PAN iba con Miguel Ángel Yunes Márquez de candidato y Cuitláhuac iba por Morena. Entonces ahí ya hay una gran diferencia, porque ahora quien va en las alianzas son dos alianzas, dos bloques y un partido solo, que es Movimiento Ciudadano, ¿no? Entonces, por ese principio, y hay que ver que mucha gente, yo creo que hace 6 años, la gente votó en contra de Miguel Ángel Yunes, porque al imponer a su hijo como candidato a la gubernatura, se manejó y le pegó mucho ese principio de que era como un virreinato donde el rey ponía al virrey, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso hubo esa línea discursiva en el ambiente electoral. Y la realidad es que también por otro lado, y eso te lo puedo decir con mucha certeza, el grupo de Fidel Herrera y el grupo de Fidel Herrera, con toda la gente que Miguel Ángel
Yunes la tuvo bajo la amenaza de meterlos al bote, a la cárcel, por el saqueo que habían hecho del erario del estado de Veracruz. Muchos de esos se fueron en contra de Pepe Yunes para apoyar a Morena y que no ganara Miguel Ángel Yunes. Ese fue un escenario en donde fue Miguel Ángel Yunes contra Fidel Herrera, y en donde Fidel Herrera con todas sus huestes se fue a favor de Morena, ¿no? Entonces, por ahí ya es completamente otro escenario el de hace 6 años. El de ahora, el del 2024, es un escenario en donde ya la fuerza de Miguel Ángel Yunes se une con la de Pepe Yunes, la fuerza del PAN se une con la del PRI y el PRD. Y por otro lado, ya el Verde Ecologista pues está en abierto con Morena, y el PT, que no significa nada, pero al final de cuentas ese es el escenario actual. Yo creo que son escenarios totalmente distintos, en donde sin duda las posibilidades de ganar de Pepe Yunes son enormes, porque hay una parejera en donde creo, desde mi punto de vista, así viendo las cosas desde fuera, todo se va a decidir con la movilidad. ¿Con la qué, perdón? Te dejamos de escuchar, doctor. Te dejamos de escuchar. Simplemente se perdió. Es correcto. A ver, le vamos a poner por aquí en el chat. Pero, a ver, doctor, te dejamos de escuchar en tus últimas palabras. A ver si puedes, si nos escuchas. Si no, le vamos a poner por aquí en el chat. Pero, pues la misma pregunta, José Miguel. Estaba yo embobado escuchando al doctor su explicación. Coincido total y absolutamente con lo que él dice. Yo añadiría algunas cosas más. En aquel entonces, el rencor que había entre Miguel Ángel Yunes y muchos priistas hizo que la falta de apoyo de Pepe Mid a nivel nacional se reflejara también como falta de apoyo a Pepe Yunes en Veracruz. Todo parece indicar que el acuerdo que hizo el presidente de la República con Andrés Manuel para darle el triunfo a su partido y a su candidatura a la presidencia, un acuerdo que creo que ya es indiscutible después de observar el grado de impunidad y el respeto que le ha tenido Andrés Manuel al presidente Peña y a su equipo de colaboradores, pues nos hace pensar a fin de cuentas que no fue nada más el que algunos priistas apoyaran a Cuitláhuac, sino que mucha gente entendió que corría el riesgo, por decirlo de alguna manera, de ganar Miguel Ángel, hijo, y no querían, por un lado, que Miguel Ángel, hijo, continuara pues lo que hizo el papá, ¿no? Que es sabido en el bajo mundo de la política, algunas travesuras que se hicieron con candidatos con políticos del PRI. Pero por otra parte también está el asunto de que si el presidente de la República ya no está apoyando a Pepe Mid, y Pepe Mid era por su lado el gran apoyo de Pepe Yunes, simplemente se desentendieron y decidieron irse por lo que ellos consideraron lo más seguro, que era deshacerse de Miguel Ángel y su familia. Todo parece indicar que puede haber algún tipo de acuerdo político. Mira mi papada que tanto presumías hace rato. Todo parece indicar que puede haber algún tipo de acuerdo político para que sea un aspirante fuerte a la gubernatura
de Veracruz dentro de 6 años, el hijo de Miguel Ángel. Pero hoy por hoy, el daño que le ha hecho Morena al Estado, al no hacer absolutamente nada, no es un daño que tú digas, le ha hecho porque ha hecho cosas malas, no. Le ha hecho porque no ha hecho nada. Ese ha sido el problema principal de Morena en estos tiempos. Y desgraciadamente, pues eso les hace tener muchos adversarios entre una clase política que probablemente en otras circunstancias no los atacaría. Todos vivimos en la campaña de Pepe, empezamos a ver a operadores del PRI empezar a mover gente a favor de Morena. Posteriormente vimos a mucha gente que estaba, bueno, que de esos que mueven personas, que les consiguen apoyos a cambio de la garantía del voto, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa gente estaba operando para Morena. Los que uno como gente que conoce los movimientos del PRI, los veías normalmente operar para el PRI, pues no, ahora estaban operando para Morena. Y de ahí se vino la conclusión de que la línea de apoyar a Morena venía directamente desde Los Pinos. Por eso no es el mismo tipo de elección ahora que la que fue cuando Pepe compitió contra Cuitláhuac. Ahora ya se sabe cómo gobierna Morena. Eso también ayuda a decidir al elector si quiere pues algo parecido a lo que ha hecho Morena o si quiere otra cosa. Por supuesto. No sé qué opinas doctor, tú, Carlos. A ver, nada más vamos a escuchar al doctor, solo que tiene su micrófono desactivado, doctor. Active su micrófono y mientras lo activa, para que lo podamos escuchar, doctor. Ok, es que no nos escucha porque tiene el micrófono desactivado, doctor. A ver, vamos a ver. No. Ok, ok, es que no tienes, no tiene activado el micrófono. Tú tampoco, José Miguel, lo desactivaste tu micrófono. Tienen que activar Sí, el desactivé micrófono. mi micrófono, pero sí escucho perfectamente. Ok. Lo hice para no Doctor, sí, interrumpir al doctor. sí, claro. Doctor, sí nos escucha porque tiene usted desactivado su micrófono. Por eso no lo podemos escuchar porque tiene desactivado su micrófono. Pero bueno, mientras resolvemos ese problemita, sí, yo veo una efervescencia muy similar a la que en su momento despertó también, por ejemplo, Cuitláhuac García, en las dos pasadas elecciones, en la del 2016 y en la del 2018, donde la gente estaba muy metida, donde la gente estaba entusiasmada, donde la gente acudía a los mítines, a los encuentros, y realmente se le apreciaba ese deseo de cambio, obviamente ante la expectativa que despertaba la candidatura de Morena, de López Obrador, una candidatura además que despertaba esperanza. Hoy veo en mucha gente, en muchos encuentros, lo que es precisamente esa esperanza que está generando Pepe Yunes de muchísima gente. Lo veo en grupos de WhatsApp. Por ejemplo, les voy a mostrar una gráfica que me parece que también puede ser bastante significativa. Obviamente no quiere decir que sea pues algo que sea por completo digno de fe, sino simplemente es una sintomatología de la que pudiéramos estar apreciando, sobre todo en las redes sociales, donde la gente se está manifestando pues a favor de la candidatura de Pepe Yunes. Vamos a ver con el doctor ahorita que vuelva a entrar, pero eso es lo que yo estoy viendo, José Miguel, una esperanza. La gente veo que quiere participar, veo que hay gente que está pidiendo en algunos grupos de WhatsApp las famosas lonas, la etiqueta, la pegatina para colocarla fuera de su casa. En fin, sí veo una efervescencia bastante fuerte a favor de Pepe Yunes.
Esto, por ejemplo, es un sondeo que realizó Periodistas Multimedios durante 15 días, 14 días aproximadamente. La gente que, por ejemplo, apoya a Morena, y lo he visto en otros sondeos, no está muy activa en redes sociales. Yo sé que obviamente el día de elección es muy diferente, pero esto me revela que de alguna forma la gente quiere participar, que está más al pendiente de lo que está haciendo Pepe Yunes, de qué es el tema de conversación y que por el contrario, el tema de conversación en las calles con respecto a la candidatura de Rocío Nale, pues es relativa a otros temas, sobre todo del ámbito de lo que es pues estas acusaciones de corrupción y de enriquecimiento ilícito que hemos escuchado en los últimos días, José Miguel. Fíjate que yo tengo muy buenos amigos en Morena, simpatizantes de Morena, y ellos me dicen, ¿sabes qué, José Miguel? Yo voy a votar por Claudia, pero no voy a votar por Rocío. Hay cosas de Rocío, quizá lo principal que no les gusta y que a mí me parecería que bueno, cada quien tiene su propio criterio, es que es de fuera. A los veracruzanos no les gusta que Rocío sea de Zacatecas. Y eso está generando algunos problemas en la candidatura de ella, básicamente. Más Claro. todas las acusaciones de corrupción que ahora lo que han hecho es, pues, hacerla un símbolo de lo que no debe de ser un gobernante, y menos alguien emanado de Morena. Doctor, ¿ya te escuchas? A ver si ya me Ahora sí ya escuchan. te escuchamos, doctor. Por Perfecto. supuesto, adelante, adelante, por favor. Si quiere terminar el comentario, en el último comentario, con todo gusto. Pues era ya concluir que en esta elección Pepe Yunes se encuentra en un escenario totalmente distinto y yo diría hasta favorable, ¿no? Favorable a la hora de arrancar la elección porque ya va en alianza con el PAN, que hace 6 años iba dividido. Y aún así en las encuestas quedaba abajo. Y yo creo que el hecho de tener una mala candidata y un mal gobierno, con el gobierno de Morena, de Cuitláhuac, pues ese significaba un escenario favorable. Y ya sobre la marcha, al iniciar la campaña, pues ya se vio que la mala candidata zacatecana pues se volvió pésima candidata, sobre todo por la estela de corrupción que le han estado sacando a la luz pública, ¿no? Entonces ya el electorado creo que en este momento ha ido cambiando la percepción que tenía al inicio del proceso electoral, de la campaña electoral, que tenía de los candidatos, ¿no? Entonces yo por eso creo que hay muchas posibilidades de que Pepe Yunes gane, pero todo depende del día de la movilización y la contención que se haga el día de la jornada electoral. Es importante que se tenga completos todos los representantes de partido en todas las casillas electorales. Hay que recordar que Veracruz geográficamente es un municipio electoralmente difícil, porque hay municipios como el de Las Chuapas, en donde a la cabecera distrital todas las boletas electorales o las actas de elección llegan 24 horas o 36 horas después a la cabecera distrital. Y otras como también del norte de Veracruz, de la parte de la sierra del Totonacapan, en donde también es un vericueto tener las actas electorales en tiempo y forma. Entonces yo creo que eso es lo que tiene que vencer el candidato de la alianza, con una superestructura de representantes electorales y una superestructura de cómo van a mandar todas esas actas para que las tengan en tiempo y forma, concentrados en el búnker electoral, ¿no? ¿Qué pasa si no Claro. las tienen en tiempo y forma, pero las tienen después? Bueno,
el chiste es que las tengan al 100% es lo que le pasó a Gerardo Buganza. Él no pudo hacer más por demostrar el fraude electoral que le hizo el PRI con Fidel Herrera, porque no tenía las actas. Si Gerardo Buganza ha tenido el 100% de las actas, otra historia hubiera sido, pero él definitivamente nunca tuvo ni el 60% de las actas. Ok, eso es muy interesante. Fíjese, doctor, que en lo que usted estaba fuera, José Miguel hacía un comentario en el sentido de que un conocido de él decía, yo voy a votar por Claudia Sheinbaum, por Morena a nivel nacional, pero aquí en el estado no voy a votar por Morena. Y hay una encuesta de Reforma, que es la que estamos presentando en estos momentos, donde precisamente aventaja Pablo Lemus, que es el candidato de Movimiento Ciudadano, recordando que Movimiento Ciudadano gobierna en Jalisco y tiene la ventaja sobre sus oponentes, pero en la misma encuesta los jaliscienses dicen que para la presidencia no van a votar necesariamente por Jorge Maínez, sino van a votar por Claudia Sheinbaum, e incluso a Movimiento Ciudadano lo mandan pues muy abajo, casi al nivel de Xóchitl Gálvez, esto de acuerdo con una encuesta de Reforma. Si hacemos caso a este escenario en Jalisco, ¿creen ustedes, José Miguel, crees tú que pudiera replicarse este escenario aquí en Veracruz? Que la gente vote por Claudia Sheinbaum para la presidencia de la República, pero que a nivel estado vayan a favor de Pepe Yunes? Qué complicada pregunta, Carlos, qué complicada pregunta. La posibilidad existe definitivamente. Lo veo diferente que en Jalisco, pero yo sí veo un afecto hacia Xóchitl por parte de los veracruzanos. Yo creo que el problema que tiene Veracruz para Morena es que el gobierno de Cuitláhuac para muchos veracruzanos dejó mucho que desear. Es un gobierno que no le respondió a nadie. Entonces, mucho veracruzano se siente agraviado por ello. Consideran que Morena les falló, así, en resumen. Y esto hace que vaya parejo en lo de Rocío con lo de Claudia, aunque también es cierto que Claudia no trae los negativos que trae Rocío. La campaña de información sobre propiedades y demás de Rocío le ha hecho mucho daño a ella. A Claudia no hay nada equivalente, vaya. Es decir, sí va a haber gente que va a votar por Claudia y no va a votar por Rocío. Es decir, Rocío va a tener menos votos que Claudia en el estado con toda certeza. Y Muy si bien. mucho me apuras, yo te diría que en mi humilde opinión, apuesto a que Veracruz ya está ganado por la oposición por acuerdos populares. Ok, bueno, vamos con usted, doctor. Nada más déjeme mandarle saludos a Carlomagno Morales y a Lucy Batista, quien dice que el problema de Rocío es que es zacatecana, de Morena, así con mayúsculas, ratera y se pudre de corrupta. Ella es como el referente de Morena. Saludos a Cobian, dice, y bueno, pues es lo más representativo de Morena. Se fue duro y a la cabeza, le mandamos saludos también. Y doctor, ¿usted qué opina a este respecto? ¿Cree que se pudiera repetir el escenario que se está previendo en Jalisco? A ver, creo que se nos congeló el Enrique, doctor. se Sí, por congeló ahí se otra nos vez. congeló. Mientras, a ver si regresa. Dice Lucio Ernesto Martínez, saludos, qué complicada pregunta. Dice que no es complicada. José Miguel dice que claramente los veracruzanos votaremos por Pepe Yunes y listo, dice. A ver, vamos a esperar al doctor. Creo que Fíjate que por la ahí se señora está. Batista que opinó hace un momento, ella es de grupos, pertenece a grupos feministas y ha sido muy claro el rechazo de los grupos feministas a algunas estrategias políticas que ha hecho Rocío
simulando que grupos feministas que no lo son, la defienden, la cuidan, la protegen, y eso ha hecho que Pepe, yo los quiero grupos de mujeres no quieran a Rocío por haber tratado de engañar a los veracruzanos, haciéndose pasar por víctima de un ataque de género cuando no lo fue, y haciéndose pasar además como defendida por un grupo de feministas que no eran feministas. Es decir, agravantes por todos lados para la pobre Rocío. Por cierto, ahora que lo mencionas, José Miguel, por cierto, también le mandamos saludos a Lucio Ernesto. Por cierto, pues ya no se volvió a tocar ese tema o esa defensa de Rocío Nale, ya se diluyó. Pero vamos con usted, doctor, ahora sí lo escuchamos porque de repente se congeló su imagen. Sí, pues yo digo que sí va a haber voto cruzado, que el lastre que trae la corrupción de Rocío Nale va a pesar y que por eso, no sé qué porcentaje exactamente, pero muchos veracruzanos no van a votar por Rocío Nale por la corrupción y no van a votar por Rocío Nale porque es zacatecana y no es veracruzana. Y más sin embargo sí van a votar por Claudia Sheinbaum de Morena, ¿no? Ese escenario yo lo veo. ¿En qué porcentaje? No te lo podría decir, pero es algo que en 2, 3 puntos, 5 puntos va a favorecer a Pepe Yunes para que pueda obtener el triunfo en este proceso electoral. Muy bien. Les voy a buscar el dato, por aquí lo tengo, pero bueno, así a grosso modo, en números cerrados, en Veracruz hay 6 millones de electores y si ustedes están de acuerdo, aproximadamente casi siempre sale a votar entre un 60, 65, a veces menos, pero cerrando números, prácticamente van a salir a votar, esperemos, 4 millones de electores. Es decir, que entre esos 4 millones, pues se va a dividir el voto prácticamente entre el candidato Pepe Yunes y Rocío Nale. Creo, a reserva de lo que ustedes opinen, que Polo Deschamps no va a levantar eh, más allá del 10% de ese voto, aunque sí pudiera generar por ahí pues pudiera ser precisamente el factor precisamente que defina la elección. ¿O ustedes qué opinan con respecto a este tema? Son 4 millones de electores, yo sé que es difícil manejar números, pero ¿se atreverían a aventurar con respecto a elecciones pasadas algún pronóstico? José Yo Miguel. sí, a mí me encantan los pronósticos. Yo sí te diré que Pepe Yunes va a salir con entre el 55 y el 60% de la votación. Va a estar por arriba de la mitad, va a tener una enorme legitimidad en su triunfo, que es muy importante. Yo estoy muy preocupado por lo fea que se está poniendo la campaña y cómo está deslegitimando a los candidatos. Es decir, si tú ves, por ejemplo, todo lo que se dice de Claudia, todo lo que está haciendo el presidente de la República para dañar la elección, imagínate que gana la que tú quieras y resulta que los ciudadanos no le dan el reconocimiento de ser una persona que ganó legalmente. Esto es muy grave, porque el poder lo otorgan los ciudadanos. Si yo no creo en un gobierno, yo no le voy a hacer caso. Y si yo no le voy a hacer caso, pues ya empezó mal el gobierno. Porque no voy a creer en ellos. No sé si me explico. Ok, yo no te entendí muy bien, pero pues yo O espero sea, que los demás sí que te si hayan yo no creo entendido. que es legítimo el triunfo de alguien, yo no voy a hacerle caso ni lo voy a respetar como gobernante. Ah, claro, Y eso claro, por crea supuesto. problemas de gobernabilidad muy graves. Claro, por No sé supuesto. si ahora Doctor, ¿se sí. atrevería a hacer un pronóstico? 4 millones de Mira, votantes alrededor, aproximadamente. yo hablar de más del 50%, 60%, yo más bien creo que esta elección va a ser muy cerrada a pesar de todos los pesares que ya hemos
analizado del problema de que es zacatecana, del problema de la corrupción. ¿Por qué? Hay una situación que hay que medir, que el gobierno tiene el poder y el gobierno de Cuitláhuac tiene el poder y tiene el poder del Consejo Estatal Electoral, de las mesas etcétera, etcétera, y hay muchas zonas oscuras o zonas negras del estado de Veracruz donde aún se pueden hacer ciertas triquiñuelas a favor, obviamente, del gobierno en turno, poder del gobierno. Ya ha estado en el poder 2 años el PAN, pero el PRI estuvo mucho tiempo en el poder aquí en el estado de Veracruz, ¿no? Y esto lo saben, que hay zonas oscuras en el estado, en el norte, en el sur del estado, en el centro, rumbo por la parte esta de las altas montañas de Zongolica. Y entonces si se descuidan esas partes, yo creo que ahí es donde va a operar también la delincuencia organizada, ¿no? Que es otro factor que yo creo que la delincuencia organizada no va a estar con la oposición, más bien la delincuencia organizada está siempre con el gobierno, va a estar siempre con el rey hasta que pierde el rey. Sí, muy delicado este tema precisamente, porque finalmente es un escenario incierto, ¿verdad? No podemos anticipar qué puede suceder con ese factor de la delincuencia organizada. No es algo que se pueda controlar. Eh, Vamos a pasar a otro Pero tema, Enrique pero está vamos a seguir diciendo que con... se van a robar la elección. Sí, 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 Pues, claro, por pues yo, supuesto. yo ese escenario lo veo, lo veo factible. Y no verlo factible tú te tienes que preparar para el peor escenario, y es el de que se roben la elección. Y si tú como candidato y tu equipo está preparado para que se roben la elección, pues vas a estar bien preparado. Pero si tú como equipo o como candidato piensas que todo es miel sobre hojuelas y que van a respetar todo el proceso, entonces ya andamos mal. No me Por digas eso, cierto, yo soy un idealista. si no mal recuerdo, creo que son 8 candidatos que se acaban de sumar a la candidata Rocío Nale, incluso el líder del Congreso, Gómez Casarín, hace una declaración que yo lo considero desafortunada porque dice que hay alcaldes de la oposición, o sea, de PAN, de PRI, incluso de Movimiento Ciudadano, por lo que se entiende que están operando a favor de Rocío Nale por debajo del agua. Y digo que es delicado, que no me parece acertada esta declaración, Es porque eso un delito estaría implicando, exactamente, a eso es a lo que voy. O sea, está prácticamente declarando abiertamente que se está cometiendo una ilegalidad por parte del partido en el poder, ¿no? Pero fíjate, Carlos, que yo lo que creo, que más que sumar en positivo para Rocío Nale, esos presidentes municipales significan un lastre para la campaña de Rocío Nale, ¿Por qué, porque, doctor? bueno, yo he seguido el de Coscomatepec, etcétera, y no todos traen buenos positivos, ¿no? Entonces, a lo mejor es nada más el boom del marketing político se sumaron estos, pero medir exactamente eso no significa un lastre. Para mí es un lastre porque son 3 años de gobierno de esos alcaldes y no todos están bien calificados. Yo creo que de esos 8
Ahora sí te oímos súper cortado, Enrique. 7 están mal calificados en sus municipios. Sí, o sea, no se trata nada más de sumar por sumar finalmente, sino tienen que ser sumas de calidad, ¿no? José Miguel. Sumas que sumen, eso Así decía es. un amigo mío, sumas que sumen. Estos cuates, hay algunos que no suman nada. El diputado Cacharrín, así le puso Miguel Ángel Yunes, me hizo mucha gracia. Pues está haciendo uso de las artimañas que cree que son muy adecuadas, pero son artimañas de primaria. Ya a estas alturas del partido se evalúa siempre lo que se va a decir, cuál va a ser el efecto de la población, etcétera. Ellos muchas veces en su afán de quedar bien con Rocío, en lugar de ayudarla, la perjudican. Pero bueno, cada quien Sí, sus estrategias, ¿no? es correcto. Bueno, se aproximan también el segundo debate a la gubernatura, el tercer debate para la presidencia. Yo quisiera preguntarles a propósito de Sigo sin escucharlos. nosotros sí te escuchamos muy bien a ti, doctor, te escuchamos muy bien. Checa por ahí porque nosotros sí te escuchamos bien. Te vamos a poner por aquí un mensaje por privado. Pero a lo que voy es a lo siguiente. José Miguel, doctor, que hay mucha tela de dónde cortar y lo platicábamos en algún programa pasado con respecto a la gestión de Cuitláhuac García en estos 5 o 6 años. Muchos errores, mucha novatez, algo de corrupción, vaya, como quieran verlo, y que no lo estaba aprovechando Pepe Yunes. Y se acaba de dar a conocer el viernes pasado en una investigación del portal de noticias de Latinus, una información que me parece muy interesante porque nos da cuenta de cómo se estaba trabajando a través de un fideicomiso de la sociedad civil en el Acuario de Veracruz hasta el año 2022, hasta mayo del 2022, de una manera que durante 20 años habían estado trabajando de manera correcta. Era un ejemplo, el Acuario de Veracruz, el fideicomiso, de cómo trabajar el gobierno junto con sociedad civil de una manera correcta, con una vigilancia adecuada de los recursos. El Acuario de Veracruz era un ejemplo a nivel Latinoamérica, y a partir de que lo toma el control el gobierno del estado y que desaparece el fideicomiso, según de acuerdo con la investigación del portal Latinus y con documentación obtenida a través de transparencia, se ha perdido prácticamente el 42%, para ser exactos, de las especies que ahí habitaban. Un desastre la gestión. Y la pregunta a lo que yo quiero llegar, porque ese no es un tema electoral, es ¿por qué no ha aprovechado Pepe Yunes? Nuevamente hago la pregunta, para cuestionar a Rocío Nale si va a investigar al gobierno que va a salir, tal y como lo hizo Xóchitl Gálvez a Claudia Sheinbaum cuando le dijo, vas a investigar a los hijos del presidente, y creo que esa fue una buena táctica, porque Claudia Sheinbaum abiertamente se ha negado a contestar de manera contundente. Vaya, ya no digamos si los va a castigar, sino siquiera si los va a investigar, José Miguel. Bueno, Claudia Sheinbaum tiene un elector. Claudia Sheinbaum no responde a todos los ciudadanos del país. Ella responde nada más a los deseos de Andrés Manuel. Ya Andrés Manuel le reclamó en algún momento el no haber defendido su gobierno, el no haber defendido a sus hijos. Y eso fue lo que hizo en el debate, en el segundo debate. Lo hizo a tal grado que perdió el debate. Pero ella cuidó su relación con el presidente. Lo demás no importa. Ahora, si tú fueras Norma Rocío, ¿qué harías? Llegas a Bueno, la te gubernatura contesto. de Veracruz porque el presidente de la República te puso, porque el presidente de la República te está regalando el estado de Veracruz, no porque tengas méritos en el estado, desde el punto de vista de que hayas hecho un trabajo legislativo, en una alcaldía,
nada de eso. Lo único que hiciste fue caerle bien al presidente de la República. Pero, Entonces, José Miguel, va Norma Rocío a checar a Cuitláhuac, depende si el presidente lo autoriza o no. Va a contestar que lo va a investigar, no, porque no sabe si el presidente quiere que lo investigue y no va a querer quedar mal con el presidente. sí, pero José Miguel, en la época priista se acostumbraba que, aunque no se hiciera en la realidad, pero había un rompimiento del candidato con el presidente, aunque fuera solamente de palabra, de imagen, como tú quieras, pero había finalmente un rompimiento y prometía que investigaría al gobierno anterior, obviamente sin tocar la figura presidencial, siempre refiriéndose a los secretarios de Estado o de ese nivel para abajo, pero siempre había pues ese rompimiento, ese corte del cordón umbilical, doctor. Sí, mira, yo creo que también esa parte ha cambiado en la política mexicana, porque si bien con el PRI era como parte de que el presidente entrante, cuando menos tenía que meter un secretario de Estado a la cárcel. Y eso se dio desde pues, López Portillo, Echeverría, Miguel de la Madrid, y así se siguió dando. Yo creo que los de Morena y esta parte hablando del estado de Veracruz, de Rocío Nale, y hablando a nivel de Claudia Sheinbaum, no, Morena no es lo mismo, ¿eh? Están dentro del sistema político mexicano, donde el sistema político mexicano está hecho para robar, pero ellos ya han demostrado que se van a cubrir, porque son de Morena y ellos son distintos. Ellos no van a aceptar que un gobernador de Morena o un secretario de Morena sea ratero o sea corrupto. Pues si lo vemos con la parte esta de Conasupo de los 16,000 millones de Segalmex. Segalmex. ¿Qué hicieron? Nada, absolutamente nada. El responsable, pues sabemos que mucho de ese dinero pues fue a parar a las cuentas de la gente en el poder y a las cuentas de los mismos del mismo partido de Morena para el proceso electoral, ¿no? Entonces yo no creo que ni Rocío ni Claudia vayan a meter a la cárcel a nadie. De ganar, Vaya, ni ¿no? siquiera de palabra. Claro, No, No, claro, no, no. claro. no, porque sería Ellos reconocer que son corruptos en Morena y y ellos primero son, muertos que reconocer eso. sí, son distintos, son diferentes. Bueno, pues ahí está. Me parece muy interesante ese tema porque se rompe un código finalmente, ¿no? De lo que hablábamos, de romper el cordón umbilical y deslindarse, aunque solo fuera de palabra, por supuesto. Pero finalmente, bueno, estamos entonces ante nuevos escenarios, ante nuevas formas de hacer política, entre comillas, aclaro, y que pues vamos a ver finalmente si le resulta. Eh, Estamos viendo, por lo que veíamos, por ejemplo, de Jalisco, lo que probablemente sucede en Veracruz, que también la fuerza del presidente, la imagen del presidente, ya no es tan fuerte como para arrastrar el voto masivo, es decir, que ya va a haber voto cruzado o voto diferenciado, como se le llama, José Miguel. Así es, a pesar de que hoy estaba oyendo una entrevista a un politólogo nacional y él comentaba que en sus cifras hay alrededor de un 30% de personas que aman al presidente López Obrador por sobre todas las cosas. Es decir, que para ellos no hay absolutamente nada malo en lo que ha hecho, que para ellos ha sido el mejor presidente de la historia de a de veras. Yo cuando los oía pensaba que estaban tomándome el pelo o que lo decían para molestar o lo que sea.
No, 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 es una realidad. Así lo consideran. Entonces, dicho lo anterior, pues hay mucha gente que si cree eso, está totalmente de acuerdo en que lo que haga y diga el presidente es correcto, pero no todos. Hay otro sector que ya se desengañó. Es decir, ya no tiene la fuerza de los primeros días el señor presidente. Claro. Doctor, Sí, yo creo que aquí el fenómeno que planteas, Carlos, es interesante, porque una cosa es lo que han hecho todos los gobiernos priistas con respecto a meter a la cárcel a alguien para justificar su gobierno, ¿no? Pero la otra es que históricamente, eh, todos los presidentes de la República que entran rompen con el anterior. Eso sí ha sido definitivo, ¿no? Porque desde las presidencias por revolucionarias ha sido una constante esa parte, ¿no? En donde el presidente saliente se tiene que ir al ostracismo, se tiene que perder, no tiene que declarar, es parte de un código en la política mexicana, ¿no? Y yo creo aquí dos escenarios. Uno, si gana Claudia, yo creo que el peje no se va a ir, como él dice, a su rancho a la chingada. No, él va a querer seguir participando, va a querer, porque lo conocemos, sabemos cómo es, nos los ha demostrado en todo este tiempo, ¿no? Y Claudia, yo creo que no va a ser la presidente de izquierda que vaya a seguir al pie de la letra lo que ella dice, el segundo piso de la cuarta transformación, ¿no? Yo creo que hay muchos tres ahí, el hecho de su ascendencia judía, el hecho del capital judío, muchas cosas que hay que ver en... ¿tú lo sigues escuchando, José Miguel? ¿Cómo le hace para que a cada rato se le vaya la señal tú? Estoy impresionado. No, no A lo ver, sigo escuchando. doctor, a ver, concluya. Sí, no, ya no te escuchamos, doctor. Pero mientras regresa con su audio, yo me quiero salir Lo un que el poquito del doctor quiso script. decir, Yo me ajá, quiero salir un poquito del script, José Miguel, porque a diferencia de muchos analistas que han tratado el tema y que están convencidos de que lo que voy a decir a continuación no es posible, yo creo que sí hay un atisbo, y ahí les va mi afirmación, un atisbo de que hay una posibilidad de que el presidente Andrés Manuel López Obrador esté apostando a permanecer en la presidencia a través de anular la elección, de jugar 1000 barajas para perpetuarse en el poder. ¿Por qué digo lo siguiente? Y por eso decía yo que me iba yo a salir un poquito del script. Porque desde el principio ha estado jugando, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Actualmente hacen falta 2 magistrados, perdón si no es el nombre correcto, que deben de integrar el Tribunal Electoral para dar validez a la elección. Ahí hay un tema que es delicado y que se ha dejado correr, se ha dejado pasar, que Morena, teniendo mayoría en el Senado, no lo ha solucionado, por un lado. Por el otro, hay un tema de campañas anticipadas muy claras que en Morena llamaron por ahí con un eufemismo para echar a andar las candidaturas a la presidencia de Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, hasta Noroña, por ahí se apuntó, el del Partido Verde y por supuesto Claudia Sheinbaum. Si aplicáramos la justicia en sentido estricto, la justicia electoral, esas candidaturas se deberían de anular y por lo tanto, si llegara a ganar incluso
el candidato, en este caso Claudia Sheinbaum, debería ser anulado su triunfo. Y en consecuencia, pues no se le puede dar el triunfo tampoco al segundo lugar, sino se tendría que anular la elección por completo y habría un escenario ahí difícil de solucionar. Entonces, doctor, lo que comentaba yo hace unos instantes es de la posibilidad, y es la pregunta que les hago a ustedes, de que esté jugando el presidente López Obrador a a un escenario donde se tuviera que anular la elección y él perpetuarse en el poder a través de una mayoría en las cámaras. Y comentaba yo, ¿por qué? Bueno, empezando porque faltan 2 personas para integrar el Tribunal Electoral, porque hubo una serie de campañas anticipadas en Morena, de esto, lo que llamaban, no me acuerdo ahorita, pero esto de la transformación. Coordinador, exactamente, el coordinador de la transformación, donde fue unas campañas anticipadas en realidad. Bueno, creo que ya fui suficientemente claro y creo que el doctor ya se volvió a congelar, pero te escucho, José Miguel, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Crees posible Fíjate este que escenario? cuando nos dimos cuenta de este asunto, convocamos a María Marván en un grupo de amigos politólogos a nivel nacional con los que compartimos algunos comentarios. Todos los días chateamos y nos reunimos. Ella fue consejera del Instituto Federal Electoral. Es una mujer que de esto sabe de manera impresionante. Y ella nos explicaba que hay la posibilidad legal de que si no hay quórum en el Tribunal Federal Electoral, se puede llamar a un magistrado decano, es decir, a un magistrado en retiro, se le llamaría en el orden en que se retiraron, es decir, primero se llamaría al último retirado y si no al penúltimo, etcétera, hasta completar el quórum correspondiente y con ello poder sancionar la elección. El problema que nos está dejando Morena no es nada más con la elección presidencial. En los tribunales estatales tampoco se han nombrado los magistrados. Pareciera que hay una política deliberada por parte de Morena para generar caos en la elección, tanto la federal, presidente de la República, senadores y diputados federales, como en las estatales donde haya diputados locales, gobernador y en su caso municipios, que no es el caso de Veracruz. Y bueno, esa es la solución, una solución que deja abollado el triunfo de quien gane. ¿Por qué? Porque no es lo ideal, no es lo mejor. Lo mejor es que todo salga bien, sobre todo en una elección donde puede haber, lo que comentaba yo hace un momento, problemas de legitimidad. Pero ante las circunstancias y los caprichos del señor presidente para armar un verdadero desmadre y un caos en el país, porque él vive del caos y del desmadre, pues es lo único que se va a poder hacer, tanto en el Tribunal Federal como en los estatales. Por lo tanto, no es tan grave la situación, aunque sí creo que haya la voluntad del presidente de buscar por cualquier motivo y circunstancia cómo permanecer en el poder. De cualquier manera, sabemos que si gana Claudia, pues la va a tener prácticamente pisoteada a la pobre y va a tener que hacer lo que él diga con la amenaza de la revocación de mandato. Es correcto, es correcto. Bueno, vamos a esperar al doctor, ya se está conectando. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Con lo que decía yo hace unos instantes, ante la posibilidad de que ante un escenario donde se pudiera presentar una serie de irregularidades, la elección se tuviera que llevar a tribunales, a un extremo en el que buscara el presidente de la República un escenario donde él se quedara o alguien afín a él, que no sea Claudia Sheinbaum en la presidencia de la República? Pues mira, es un escenario
posible. La verdad que en política no hay imposibles. No podría decirte que no es posible que se pueda dar. Y conociendo a Andrés Manuel, yo desde que inició su sexenio juraba y perjuraba que se iba a reelegir, iba a intentar reelegirse. No lo pudo hacer porque en México todavía el sufragio efectivo, no reelección, está en el subconsciente del mexicano, ¿no? Entonces, de que se pueda dar, sí es posible, de que haya, ¿qué posibilidades, en qué porcentaje se podría dar esto? Pues yo calculo que en un 2-3%, no más. Muy bien, doctor. Pues ya estamos prácticamente sobre la hora. Muy, muy interesante este programa. En lo personal me ha gustado mucho, pero pues tenemos que concluir. José Miguel, tus conclusiones del día de hoy. México está viviendo tiempos muy interesantes. Vale la pena vivirlos. Y no solo México, el planeta entero. No hemos dedicado ni un momento a platicar qué pasaría si gana el presidente Trump la presidencia de, bueno, el expresidente Trump allá les dicen presidentes, aunque hayan salido, si gana la presidencia de Estados Unidos, pero ya no tendría el incentivo de portarse medio bien para conseguir un segundo término, ya no podría reelegirse. Por lo tanto, veríamos a un Trump loco, acelerado, tal como es el verdadero. Y yo creo que eso también nos va a presentar un escenario sumamente interesante a los mexicanos en un momento dado. José Miguel, por último, faltan 27 días para la elección y de manera particular te quiero preguntar qué podemos esperar para la elección a la gubernatura. ¿Qué es lo que vaticinas que va a pasar de aquí al 2 de junio? Yo creo que va a continuar la guerra sucia. Yo creo que va a haber mucha más presión por parte del gobierno del estado. Esta amenaza de meter a la cárcel a Miguel Ángel Yunes ¿La guerra sucia Márquez, por parte de quién, José Miguel? del gobierno del estado, en cuanto a la aplicación de métodos no ortodoxos, que no vemos bien los mexicanos, como acusar a alguien nada más porque es candidato. Y cuando no era candidato no lo acusábamos y lo veíamos muy bien, nos daba lo mismo si salía o entraba, ¿no? De repente ahorita le quieren encontrar delitos a Taboada en la Ciudad de México, a Xóchitl misma, lo cual me parece aberrante, a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, están tratando a México como si México fuera la República Bananera de Venezuela o de Nicaragua. Están jugando con el prestigio internacional de México y eso no podemos permitirlo ni aceptarlo los mexicanos. Doctor, antes de sus conclusiones, la misma pregunta, ¿cuál cree que sea el escenario los 27 días que restan en este proceso electoral para renovar la gubernatura? ¿Cree que salgan más escándalos contra Rocío Nale? Porque ahorita hemos tenido un impas de unos cuantos días, que no alcancen ni siquiera una semana, pero le dieron un respiro ligero a Rocío Nale porque había sido incesante, era prácticamente del diario cada tercer día lo de los papeles de Bahamas, un departamento, y si no otra casa, y si no esto, y si no el otro. Vaya, fue incesante y hasta apenas le están dando un respiro. Ah, ok, me dice que no me escucha. A ver, pero creo que es un tema de usted, doctor, porque nosotros sí lo estamos escuchando bien. ¿Me escuchas, verdad, José Miguel? Perfectamente. A ver, vamos a tratar de que nos pueda compartir su última opinión en lo que a ver si puede Fíjate que es recuperar. importante este esfuerzo, porque Enrique es un buen politólogo, conoce de cerca las tripas de la política nacional y su opinión es valiosa. Aunque creo que el objetivo del programa más que otra cosa es hacer un buen análisis
y sí vale la pena el esfuerzo, aunque pues quedemos un poquito mal con quienes están con nosotros, ¿no? Así es, así es. A ver si le puedes mandar. Lo que pasa es que también está desconectado por WhatsApp, porque creo que se conectó a través precisamente de su teléfono. Pero a ver si mientras, en lo que él se conecta, yo voy a dar mis conclusiones. Me parece que la tendencia hasta este momento en el proceso electoral para renovar la gubernatura de Veracruz es que Pepe Yunes va en un plan ascendente, Rocío Nale va en un plan descendente y simplemente es ahora cuestión de tiempo. Es decir, conforme vayan transcurriendo los días, Pepe Yunes seguirá subiendo, Rocío Nale irá bajando para que llegue el día de la elección y como lo ha mencionado bien el doctor Enrique Bustos, finalmente el día D, bueno, será cuidar de manera adecuada que todos, en todas las casillas, esté bien representada cada uno de los candidatos y, por supuesto, evitar que haya pues alguna situación anómala, como lo mencionaban ustedes, por parte de factores externos que no debieran de ser, pero que lamentablemente seguimos escuchando. Es decir, tú hablas del gobierno del Estado, José Miguel Cobian, cuando ya no deberíamos de estar hablando de este problema en el 2024, después de que tenemos ya un cuarto de siglo del nuevo siglo, donde esto ya debería de estar erradicado, debería estar desterrado. Pero no olvidemos que Morena se ha dedicado a dinamitar instituciones. Es decir, lo que ha buscado el presidente de la República ha sido una restauración de las costumbres del viejo PRI por encima de la lucha democrática que hemos dado muchísimos mexicanos para quitarle poder a la presidencia imperial y que realmente los mexicanos tengamos voz y voto. Hoy en chats de amigos que simpatizan con Morena, ellos presumen que ahora al pueblo se le escucha y yo realmente me pitorreo de ellos y les digo, pero ¿a qué hora te escuchan? Si lo único que ha pasado es que el señor presidente toma sus decisiones y tú las acatas. Es decir, tú no has opinado en nada. Por Dios, ¿cómo te atreves a decir que ahora se escucha al pueblo? Pero bueno, es cuestión de parte de la atoleterapia que ha surgido del gobierno estatal, ¿no? Es correcto. Bueno, ya parece que por ahí ya se va a conectar el doctor. Es correcto. Bueno, eso era en cuanto a un tema. El otro, bueno, las conclusiones generales. Me parece que finalmente a nivel federal, Xóchitl Gálvez todavía sigue remando contracorriente. Hubo la semana pasada una encuesta que da a conocer Massive Caller, donde da ya prácticamente una ventaja muy ligera a Xóchitl Gálvez, y esto por supuesto que de entrada levantó un boom, tanto a favor de Xóchitl como del otro lado de Morena, donde descalificaron esa encuesta, porque es la única que le da una ligera ventaja a Xóchitl Gálvez. Todas las demás prácticamente le dan una amplia ventaja a Claudia Sheinbaum. Hay unos que les dan 20 puntos, 30 puntos, lo cual también es absurdo. Pero finalmente eso removió, y eso quiere decir que también en el búnker de Morena, en el Palacio Nacional, tampoco están tan tranquilos en cuanto a tener seguro el triunfo. Pero bueno, ahora sí vamos a escuchar al doctor, sus conclusiones, doctor. Gracias, don Carlos, José Miguel. Mira, yo creo que este proceso electoral, aunque suene muy pesado, pero sí es un proceso electoral de Estado, ¿no? En donde el Estado definitivamente está utilizando todo el poder que tiene a su alcance, y esto es la estructura política, estructura de gobierno, el dinero del gobierno, ¿no? Y eso en todo el país, y lo vemos a todas luces, ¿no? Entonces,
es contra eso lo que se tiene que luchar. Y aquí en Veracruz, ya siendo la parte local de Veracruz, pues es lo mismo, ¿no? El Estado, el poder de dinero del Estado se está empleando y se seguirá empleando al día de la jornada electoral en la parte electoral, con todo lo que tiene el alcance para justificar el caso, lo esperan, lo que es su victoria. Es decir, entonces, Enrique, que estamos enfrentando una elección que no es una elección común como todas las otras elecciones, o siempre ha sucedido lo mismo. A ver, por ahí ya volvimos a tener problemas con su conexión, pero a ver, vamos a... El mismo Estado Ok. Vamos a tener que terminar el programa, José Miguel, si quieres decir un último comentario. Lamentablemente, Respecto de bueno, las tuvimos problemas encuestas, con el doctor. mira, yo he tenido cierta experiencia, no mucha, con encuestas. Sé, por ejemplo, que si quiero que gane un candidato, procuro que la muestra vaya en función de zonas donde hay simpatizantes de ese candidato. En el caso particular, donde hay gobiernos autoritarios y vengativos, como es el caso del de Morena, como en Turquía, por ejemplo, sucedió, la gente teme en un momento dado el responder con verdad, por temor a una represión, por temor a perder un beneficio social, por cosas totalmente diferentes. Entonces, no se puede confiar en las encuestas. En Argentina le daban el triunfo a los adversarios de Milei y a fin de cuentas ganó Milei. En otros lugares como en Turquía, Erdogan, que también es un gobierno autoritario, le daban todas las encuestas el triunfo, y sin embargo a fin de cuentas ganaron sus opositores en la mayoría de los lugares. Entonces ya no puede uno confiar que las encuestas digan la verdad. En lo que sí tenemos que estar muy atentos es en que el presidente de la República nunca ha reconocido que pierde una elección. Si la perdiera, ¿lo va a reconocer? Esa es la pregunta de los 64,000. Yo tengo la esperanza de que sí, porque le preocupa mucho su lugar en la historia, y lo más importante de su lugar en la historia vendría siendo que se pueda ir como un demócrata y no como alguien que se robó la elección. Ya vimos cómo le pesó la opinión, el libro de Amparo Casar, en donde ella comenta las corruptelas que ha documentado Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y el coraje que le ha dado al presidente, al grado de que pues literalmente le inventó un delito, le fabricaron un delito hace 20 años porque la investigaron y no le encontraron nada. Nadie en su sano juicio puede pensar que un gobierno que está viviendo una etapa de tanta impunidad, tanta corrupción, tanta criminalidad, va a estar más preocupado en investigar un crimen de hace 20 años que en dedicarse a combatir estos flagelos de la sociedad. Entonces, el hecho de que lo haga el presidente significa que pues realmente otras son sus prioridades, ¿no? Lamentablemente. Muy bien, José Miguel. Pues bien, si te parece, el próximo domingo es el debate por la gubernatura entre Pepe Junior, Me vas a Rocional y Polo obligar a verlo Deschamps. otra vez. Y
Pues lo comentamos al otro día e invitamos al doctor Enrique Bustos para que nuevamente nos vuelva a acompañar. Muchísimas gracias, José Miguel. Es costoso, muy costoso participar en tu programa, estar viendo los debates. Me purgan los debates, me aburren, no sabes lo complicado que es para mí disciplinarme y verlo para poder comentarlo contigo en tu programa, pero bueno, lo hago con mucho gusto por la amistad que nos une. Muchas gracias, José Miguel. Que pases buenas noches y muchas gracias a todos quienes siguieron esta transmisión. Recuerden que en un ratito lo vamos a subir a YouTube y por supuesto también está disponible en la página web periodistasmultimedios.com.mx. Muchísimas gracias. Esto fue Código Abierto de Periodistas Multimedios. Muy buenas noches y nos vemos el próximo lunes. Saludos a Octavio Augusto Lara Báez, por supuesto. Buenas noches.